The Graduate School of Humanities and Social Sciences de la Universidad de Heidelberg y el Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas del Instituto Pedagógico de Caracas le dan la bienvenida al foro La Cruz de Mayo venezolana, Visiones y Prácticas a Sergia Cadenas Uzcategui. Ella es doctora en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe por el IPC y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es además magíster en literatura hispanoamericana y profesora en lengua y literatura y actualmente dirige la Cátedra de Estudio General, Tradiciones y Oralidad en la Universidad Simón Bolívar, sede del Litoral. La Cátedra Itinerante Tradiciones y Tiempos Pascuales, conformada por profesores de las universidades Simón Bolívar, el Instituto Pedagógico de Caracas y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, tienen como objetivo principal promover la espiritualidad y la cultura inmersas en nuestras tradiciones venezolanas a través del trabajo articulado entre las instituciones universitarias antes mencionadas. Desde esa perspectiva, nos unimos a este maravilloso evento cuyo tema central es la Cruz de Mayo venezolana, visiones y prácticas, con la finalidad de compartir, intercambiar y proyectar nuestras tradiciones. Hoy les voy a comentar sobre algunas características particulares de la celebración en honor a la Cruz de Mayo en la parroquia Naiguatá, ubicada en la costa litoralense del estado La Guaira, en Venezuela. Cuentan algunos pobladores que esta celebración data desde la época colonial, en donde blancos, negros y aborígenes unieron sus costumbres y creencias ancestrales. Esto dio paso al entramado cultural que tenemos hoy día y que cada quien ha adoptado, recreado y celebrado de acuerdo a su idiosincrasia y con un gran sentido de pertenencia e identidad. Entre este tejer y destejer perenne del poblador naiguatense, se percibe cómo la cultura desde la cotidianidad ha mostrado y seguirá mostrando una diversidad de elementos en donde converge lo social, lo subjetivo, lo mítico y lo religioso, entre otros aspectos. En este sentido, y ese sentido de pertenencia, impregna el discurso de los naiguatenses, vislumbrándose un alto porcentaje de cercanía emocional y física, que los lleva a entregarse de manera plena cada vez que conmemoran sus tradiciones. Esto se ve y se siente cuando ellos son parte del protagonismo de las mismas. Observadores, visitantes y público en general son testigos del gran entramado cultural que se ha venido fortaleciendo durante años y se mantiene en la actualidad. En la entrevista realizada recientemente al señor Elio Iriarte, cultor nato y oriundo de Naiguatá, expone que efectivamente esa celebración en honor a la Cruz de Mayo data de la época colonial, como muchas de las manifestaciones que este pueblo ha celebrado generación tras generación. En el sector del Calvario siempre se celebraba la cruz y esa responsabilidad la tenía la señora Juana Longa, que por cariño le decían Juana Batista, pero no la celebraba en su casa, sino en un espacio al aire libre, arriba, llamado el Calvario, y que durante mucho tiempo conformó la maravillosa montaña en donde habían muchas haciendas. Antes del boom petrolero, allí se cultivaba el cacao, la caña, el café, entre otros rubros. Actores como Petra y Zoraida Díaz comentaban al respecto que las personas mayores del pueblo, cuando ellas eran niñas, les contaban que en el mes de mayo, mes de las lluvias y bendiciones, mes de la cosecha y la abundancia, los pobladores de esas montañas durante ese mes realizaban los velorios de cruz durante toda una noche a la luz de las velas y cualquier otra forma cotidiana de alumbrado, como las acompañadas con el querosén propio de la época y que era muy útil, pues no existía la electricidad. Para esa noche vestían y adornaban la cruz con flores silvestres, frutas y verduras características del lugar y cualquier otro alimento que tuvieran a bien donar. Las señoras que declamaban sus décimas y demás cantadores de fulía
se ponían el mejor traje y se preparaban para la velada. Allí pasaban la noche entre oraciones y plegarias a Dios, bajo el símbolo de la cruz en donde Él expiró, entre tragos de aguardiente para aclarar la garganta y espantar el frío, entre cantos de folía y declamaciones de décimas en honor a lo divino, a Dios y su creación, a la naturaleza y a todas las riquezas, bondades y bellezas que ésta posee, al amor, sentimiento hermoso, indefinible, universal, pero sentimiento al fin. Cada quien lo experimenta y lo experimentaba desde su visión de mundo y todo lo que ello implica. Los instrumentos tradicionales que acompañaban en los velorios de cruz eran un tamborcito, una charrasca casera elaborada con un rayo de rallar alimentos en la cocina, maracas, un plato de peltre, un guitarrón o una guitarra grande y un cuatro. Dentro de las comidas que elaboraban para esa época en la montaña estaba el sancocho elaborado con las verduras que producían y con algunos animales propios del lugar, como el váquiro. Comían también la lapa o preparaban un pescado de agua dulce conocido como la jao, entre otros. ¿Y qué decir de los dulces? Pues al final de la noche, como para cerrar, era común que repartieran dulces elaborados en las frutas, con las frutas que obtenían de los árboles del lugar. Muestra de ello, por ejemplo, la jalea de mango. También preparaban otros dulces como los bollitos de cambure, la barriga vieja, que tienen algunos implementos de origen aborigen. Las bebidas siempre eran calientes. Es posible que tomaran el licor que procesaban en los alambiques que estaban a la moda para la época, en donde procesaban la caña de azúcar para convertirla en licor. Pero volviendo al tema de la Cruz de Mayo del Calvario, contaba el señor Jesús Iriarte, hoy fallecido, padre del señor Helio Iriarte, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en el 2011, que aunque él era hijo de una madre vinculada activamente con la celebración de las tradiciones, siempre se mantuvo al margen, colaborando y ayudando, pero nunca participando de lleno como protagonista en ninguna de las tradiciones. Cuando la señora Longa avanzó en edad y ya no pudo seguir subiendo al Calvario con la cruz a celebrar allí ese velorio, entonces se la llevó a su casa y comenzó a celebrar el velorio de cruz. Todos los años frente a su casa construía un altar y allí hacían la celebración durante la noche. Pero al fallecer la señora Juana Longa, se dejó de realizar esta tradición mágico-religiosa por un tiempo. Pero una vez me contó el señor Jesús Iriarte que cuando se acercaba mayo, él tuvo una revelación. ¿Saben por qué? Él soñó que estaba celebrando un velorio de cruz y aunque no participaba activamente en él, pues se vio inmerso en ese momento. Y una semana más tarde, soñó otra vez que tenía una cruz grandota frente a él. Y en el sueño, él estaba impresionado. Y la mayor impresión que cuenta el señor Iriarte fue que soñó otra noche que fue para la casa de la señora Juana Longa, entró en ella y se acercó hasta el solar y percibió que la cruz venerada años anteriores en el Calvario estaba enterrada allí, como a medio metro de tierra, decía él. Entonces, al día siguiente buscó al hijo de la señora y fueron a la casa, abrieron y tal como lo recordaba él en el sueño, cavaron en el solar de la casa y allí estaba la cruz intacta porque era hecha de una madera de un árbol llamado vera, que es un árbol muy amargo y que no le hace daño nada, y la cruz estaba intacta. Y así fue como rescató la cruz desde donde estaba, de la casa de la señora Juana, y se la llevó nuevamente para el Calvario para seguirle celebrando junto a otras personas año tras año su velorio de cruz. Allí estuvo por mucho tiempo. Luego que él enfermó un poco, se llevó la cruz
ya no para celebrarle en el Calvario el velorio, sino en su casa, en el sector El Estanque. Y así lo hizo hasta que falleció hace el año pasado, y se considera que los hijos van a heredar esta tradición y van a continuar celebrando el honor a la tan tradicional tan tradicional Cruz de Mayo de El Estanque. En esta bendita hora saludaré a la cruz, para que nos llene de luz le cantaremos ahora, y que nos caiga la aurora con su alegre despertar. Cantaré este improvisar con energía y derroche, reciban las buenas noches porque acabo de llegar.